Vamos entonces sin pausa a recibir a nuestro gran profesor Raidel porque creo que tiene alguna situación por ahí. Toca el micrófono, maestro. Gracias, Alex. No, los niños, tú sabes, los niños a las 3 de aquí tengo que ir a buscarlos a la escuela, pero no, yo no estaba apurando en lo absoluto, solo comunicando. Y gracias una vez más por tenerme aquí, hermano. Es bueno que... Oye, ha causado impacto el video de ayer, me ha escrito mucha gente y lo que más me gustó, me escribieron 2 personas de Camagüey, como 5 de La Habana. Otro, no me acuerdo de qué lugar de Cuba, de Guayamo, por allá de otro lugar. Y la gente, gracias porque estoy compartiendo el video en mi barrio. Aquí nadie sabe, aquí todo es el bloqueo que nos quiere aficiar. Nadie sabe todo lo que tiene que ver con esto. Así que te dejo cámaras y micrófono y vamos a la segunda clase. Gracias, Elise. Y eso es bueno que lo digas. Eso te da un poco de motivación, que para eso es, principalmente para la gente. Y nada, ayer hablamos el principio, cómo empezó todo esto. Entonces hoy lo que te tengo es un poco más de fecha, la cronología de los años, eso del 62 hasta el 90, que de eso casi no se habla, eso se lo olvida a mucha gente. Y está aquí porque demuestra que sí habían comunicación entre Cuba y los Estados Unidos, pero para nosotros era silencio total. Ellos sí hablaban, a Estados Unidos le dio un montón de oportunidades a Cuba para que arreglara el curso y como que demostrar un poco de voluntad, que quería corregir los errores, pagar las deudas, democracia. Y Cuba, cada vez que se le abría un poco más la puerta, ahí lo verá, Cuba hacía algo peor, como que a propósito estaban desembarcando todas las vías que le proporcionaba Estados Unidos para quitar el embargo. Entonces, la primera es con el PowerPoint. La primera es Camarioca en el 65. Ya después del 62 ese fue el otro gran evento, Camarioca. Un gran número de cubanos que abrieron las puertas y inmediatamente comenzaron lo que se llamaban aquí los Freedom Flights, que eran los vuelos de la libertad. Los congresistas, los senadores en Estados Unidos estaban prestando atención a todo eso. Todas las leyes se hacen por ellos, las leyes no se hacen por... El presidente no dicta leyes en general. Entonces empezaron a hacerle el caso, decirle, bueno, hay un problema grave en Cuba con la democracia, esta gente no cambia. Gracias a esto, en 1966 se hizo la ley de ajuste cubano, que decía que los cubanos iban a tener residencia permanente si llegaban aquí, proporcionarle una vía para que vinieran. En los ojos de mucha gente esto fue lo peor que hizo los Estados Unidos porque le dio una vía de salida a aquellos que estaban dispuestos a luchar, pero nosotros sabemos que desde el punto de vista de ellos lo que estaban haciendo era decir, bueno, si tú vives en ese gobierno con hambre, te vamos a dar una vía para que haya democracia. Entonces empezaron a aceptar. No, y sobre todo, Raidel, hay que recordar que aquí estamos siguiendo la cronología con el tema del embargo, pero todo esto ya habían ocurrido miles de fusilamientos. Exacto. Y entonces, para los legisladores norteamericanos estaban dándole un refugio general en vez de particular. Es decir, lo que está pasando en Cuba es un genocidio contra su propio pueblo y las víctimas de esa dictadura que fusila, que persigue, que acaba con la familia, que llegue aquí, merece un tratamiento diferente porque es el único país que tiene esa situación. O sea, era como algo, la ley de ajuste cubano es una ley con un enfoque humanitario desde los que la escribieron. Exacto. Y si tú ves que están las fechas así para que tú veas en la cronología que todo fue acción y reacción. Cuba hacía algo y entonces que Estados Unidos respondía, no como lo dicen allá, que eso ha sido que le tiraron el libro a ver qué cosas le podían hacer. Fue acción y reacción. Después que la ley de ajuste cubano se abrió, comenzaron los fly, el flujo de gente era inmenso. Los vuelos de la libertad se terminaron en el 73. ¿Quién fue el que los terminó? Mira, Cuba empezó a meterse. ¿Te acuerdas? El Che no estaba en Bolivia en un campeonato de dominó. El Che estaba de mercenario entrenando, enseñándole cómo hacer atentados. Y no era la primera vez, ya estaba por África, por cuántos países en Latinoamérica. Y el Che no era el único, es el que se sabe. Había muchos otros grupos entrenados y pagados, promocionados por los cubanos para hacer todas estas cosas por toda Latinoamérica y en África. Y entonces, eso también hay que verlo. Cuba no era el inocente, Cuba era el promotor del terrorismo, de la agresión, metiéndose en los problemas de otros países y después gritando, a mí nadie me toca mi soberanía. Quizás los cubanos lo vieran así en ese momento adentro de Cuba, pero el resto del mundo lo vio así. Y Estados Unidos es al que le tocaba hacer algo al respecto. Y entonces, lo próximo que tenemos es el 77. Entonces esto vino en la etapa de Carter. De vez en cuando aparece un presidente que quiere acercarse y hablar otra vez. Pues en el 77 se trató otra vez de hablar con Cuba.
y empezaron como siempre, Cuba, vamos a abrir relaciones diplomáticas para tener un canal para hablar. Entonces en el 77 es cuando se abre la oficina de intereses en los dos países y se empiezan a acercar un poco las cosas. En el 79 retornan 100,000 exiliados a visitar. Eso fue cuando empezó el famoso caso de la comunidad. Y ahí es donde empieza, con los dólares que empiezan a traer esta gente, que se empiezan en aquel momento a abrir las primeras, ¿te acuerdas? Las diplotiendas. Entonces, 3 o 4 malacabezas del gobierno de Cuba descubrieron cómo podían hacer billetes con esto. Y entonces empezaron a aceptarlo, a ponerlos en hoteles separados de todo el mundo. No le decían que no a los dólares que venían del imperio. ¿Te acuerdas cómo vigilaban a los emigrados y todo eso? Entonces, Estados Unidos, otra vez más, inocentemente, en aquel momento dijo, si abrimos un poquito, quizás el pueblo vea. Cuando empiecen a hablar con su familia, sus familiares les van a decir cómo son las cosas. ¿Entiendes? Siempre la política ha sido permitir la comunicación, promover. Fíjate que la ley Helms-Burton no incluye las comunicaciones. Todo el radio, toda la televisión, todo el internet que se pueda para que la gente vea. Entonces por eso es que empiezan a dejar a ir a la gente a Cuba otra vez. Pero esto tuvo otro efecto. Cuando empiezan a ir la gente, empiezan a decir cómo estaban las cosas aquí, cómo se vivía afuera. Y en el 80 tenemos en Mariel. Creo que de eso no hay que hablar mucho. Bueno, en María ya sabemos todo lo que pasó, la gente vinieron a buscar a su familia, todo eso se reportó aquí, están cientos de casos que dijeron, yo fui con mi barco a buscar a mi familia, como me dijeron, y lo que hicieron fue que me llenaron el barco, vaciaron las cárceles, me llenaron el barco de lo que ellos querían que se fueran, y en muchos casos no le pudieron montar a su familia en el barco que ellos fueron a buscar, le dijeron, ve, da ese viaje, ven después, y a lo mejor eso vino, se reportó aquí, y aquí se le sigue haciendo un caso, y eso se denuncia los derechos humanos, violaciones, eso es cosa de gángster. Entonces, ¿cómo espera la ONU? Por ejemplo, déjame saltar una cosa. La ONU, que siempre condena el embargo a Cuba, pero nunca no han condenado unánimemente todas las atrocidades que hizo Fidel Castro y los fusilamientos, como decías tú, y las violaciones a los derechos humanos y los presos políticos. Eso no lo condenan, pero sí condenan el embargo. Y condenan el embargo porque no les duele a ellos. Es un problema de los Estados Unidos, fue el que perdió, sus ciudadanos fueron los que más dinero perdieron, los ciudadanos cubanos que están aquí son los que perdieron su libertad, su patria, todo. Entonces Estados Unidos tiene que representar a esos 2 millones y pico que están en la Florida, tiene que representarlos porque son ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces por eso es que se continuó tratando de hablar. Ellos han estado tratando de hablar con la dictadura todos estos 62 años y sí han hablado. Entonces en el 82, después de que se descubre, ¿te acuerdas de todos los casos de Nicaragua? Que se empiezan a descubrir más cubanos metidos en Nicaragua. Entonces Estados Unidos adiciona a Cuba a la lista de países promotores del terrorismo. Porque una vez más se le dice a la gente allá adentro, yo sé que los libros de historia te dicen una cosa de Che y de todos estos héroes y lo que estaban haciendo, enseñando cómo poner bombas, enseñando cómo quemar trenes, enseñando cómo hacer atentados, tratando de desestabilizar los gobiernos para poner a un títere. Bueno, Raidel, es que al día de hoy acaba de explotar ayer un coche, un atentado con bomba en un aeropuerto de Colombia por todos estos terroristas entrenados en Cuba. Entonces no es que hicieron en los 60 y lo no sé qué, no. Actualmente todos los movimientos terroristas de América Latina están bajo la tutela de esta gente. ¿Dónde se van a esconder los líderes de todos estos movimientos cada vez que hay alguna burumba? A La Habana, y están en catamaranes por Varadero. No, pero eso no te lo dice el noticiero. Humbertico no tiene permiso para entrar ahí. Y eso no es historia antigua, eso fue cuando fue, hace unos días. Wow, ayer. Eso sigue pasando. Y lo que hay que entender es que mientras más dinero tenga la dictadura, no el pueblo no va a tener dinero de todas formas, porque la dictadura no se lo va a dar. Mientras más dinero tenga la dictadura, más de estas cosas van a hacer. Y por eso es que no se le puede abrir la llave, como piden mucho. Y entonces el otro punto del otro año que tenemos, después del 82, que ponen a Cuba inmediatamente. Y esta es la prueba. En el 83, Granada. En Cuba pusieron que Granada fue los pobres, pero cuando los marines llegaron a Granada, capturaron a 700 cubanos, constructores, que eran de la FARC, entrenados. ¿Se acuerdan la historia de Tortoló y aquello? Esa gente no estaban ahí, estaban haciendo un aeropuerto y ya estaban hasta los rusos metidos para infiltrar, hacer Granada un mini Cuba, para imponer el comunismo, el socialismo, cambiar gobierno, golpe de Estado. Eso es lo que estaban haciendo los cubanos en Granada. Y habían prisioneros, un montón de estudiantes de medicina de los Estados Unidos que estaban en Granada haciendo lo que dicen los cubanos que hacen, pero estos muchachos sí lo estaban haciendo de verdad porque eso no cobraban nada, eso era voluntario, no como lo hace Cuba.
Y entonces, en grupos terroristas adentro de Granada, dirigidos por cubanos, trataron de usar a los estudiantes como rehenes. Eso no se lo dice la historia de Cuba. Eso se merece un programa por sí solo, lo de Granada. Entonces, ahí tienes a Cuba otra vez. ¿Es promotora no del terrorismo? Sí. Y esto fue después que la declararon eso. Entonces, en el 84, empezaron a conversar otra vez. Fíjate que Estados Unidos siempre es el que abre la puerta. Empezaron a conversar otra vez y Cuba aceptó 2.746 inmigrantes con antecedentes. Y es que hasta la literatura te lo dice como si se le estuviera haciendo un favor. Cuba aceptó. Caballero, Cuba no tiene que aceptar nada. Son ciudadanos cubanos. Ningún país acepta a sus ciudadanos. Los tiene que aceptar porque son sus ciudadanos. El destierro no existe en la ley moderna, en ningún país. El destierro no existe. Al contrario, Cuba es la que debía estar. Mándamelo para acá. Sí, pero no, es que ellos fueron los que los montaron en los barcos y les dieron una patada y le dijeron, no te queremos ver más. Otra vez más ahí. Entonces, seguimos. Ya después de esto viene la ley Helms-Burton. Entonces tenemos el 85, Radio Martí, otro, pagado por los taxpayers de los Estados Unidos. Allá te dicen un ataque, aquí se dice promover la democracia, promover la información. En el 92, la ley Torricelli. Cuba empezó a darse cuenta que había manera, empezaron a ponerle bandera panameña a cuánto barco tenían, empezaron a ponerle bandera griega a cuánto barco tenían, y empezaron a tocar en Estados Unidos, y entonces por eso es que se hizo la ley Torricelli, que la cosa más importante que dice es todo barco que haya tocado puerto en Estados Unidos no puede ir a Cuba por 18 meses. Y entonces esa fue la ley Torricelli, que allá te dijeron la ley asesina, mercenaria, ahí no se dice de matar a nadie, es si negocia con ellos no negocia conmigo, más nada que eso. Bueno, pero entonces, porque el otro día Chucho y yo estábamos hablando sobre eso, que Chucho decía, mira, el barco de los Hyundai viene de Corea del Sur, trajo unas cosas para Estados Unidos en California, o sea, hace negocio con los Estados Unidos y de los Estados Unidos va a llevarle los carros a la dictadura de La Habana. Técnicamente sería una violación del embargo. Sería, y eso te lo tenía para el próximo programa, pero es toda la verdad. Y el problema es que se están escondiendo detrás de una cláusula que dice, bueno, primero que todo, la ley Torricelli, el barco se une, la segunda es los carros. Aunque los carros, este tercero, no sé, pero el que vino antes de este, que tocó puerto aquí, que embarcaron los Hyundai de la factoría de Alabama, dice que ningún producto hecho en los Estados Unidos, creo que está un 86% manufacture en los Estados Unidos, se puede mandar a Cuba. Y allá, porque yo leí las excusas que tenían en Cuba, dicen que porque los habían ensamblado en Japón, que las partes estaban hechas en Japón, pero estaban ensamblados en los Estados Unidos. Mentira. El ensamblaje es 100% ensamblado en los Estados Unidos con partes de Japón. Entonces ahí violaron 2 veces. Entonces aquí, en este momento, esta administración no está aplicando el embargo en lo absoluto. Eso es una mentira, pero eso te lo dejaba para el último con caso de eso. Pero no lo están aplicando. No como se hizo en los 90, no como se hizo con Bush, no como se hizo con Trump. Ok. Entonces, después de la ley Torricelli, lo otro grande que pasó fue casi 31,000 cubanos en Guantánamo. Y esa es la pregunta que se hacen otra vez los congresistas en los Estados Unidos. ¿Por qué no se le quita el embargo? Porque tenemos a 40,000 gente saliendo para acá todos los años tratando de escaparse. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Ellos o las sanciones? ¿Las sanciones afectan al pueblo? No, porque ya se les abrieron. Porque cuando se cae la Unión Soviética, se deja la comunidad y Cuba legaliza el dólar. Y entonces aquí tenían la esperanza de decir, bueno, a lo mejor ahora no. Pero no, eso no mejora nada. Entonces, en el 95 comienza la ley Pies Seco, Pies Mojados. Otra vez permitiéndolo. Bueno, mira, si ustedes no quieren cambiar, vamos a facilitarle aún más que los que quieran libertad, vengan para acá. Y entonces todo el que se quisiera ir, nada más que llegar aquí, pusieran los pies, pues le daban la residencia. Y yo sé que hay muchas opiniones en contra de eso, y imagínate. Pero bueno, ¿qué pasa? A finales del 95, después que se le pone la ley de Pies Mojados, fue una comisión. ¿Te acuerdas de aquella historia de los pastores por la paz y todo eso? Los pastores por la paz llegaron y empezaron a hacer lobby en los Estados Unidos para acercarse a Cuba otra vez. ¿Y qué pasa en el 96? Pues como siempre, le tumban a los 2 aviones a manos al rescate. ¿Qué respuesta quieren que dé los Estados Unidos? Cada vez que hay un intento de acercamiento, la dictadura hace algo para joder el momento. Exacto. Y después, en el último programa lo veremos. ¿Te acuerdas? Cuando fue Obama, no lo fueron a recibir. Cuando fue Obama, le parquearon el barco ruso en la bahía con Obama ahí, tercero. Después de que se fue Obama, ni de 3 semanas después, empezaron los ataques sónicos. Entonces, ¿es casualidad? No es casualidad, pero bueno, eso es para el otro. Y entonces, después que le tumban los 2 aviones, eso fue en febrero. En marzo se firma lo que se conoce en Cuba, la ley Helms-Burton, pero es que no tiene ni ese nombre. Y te le iba a enseñar lo que decía Pizar.
Si podemos poner la próxima. Aquí está. Así, yo tengo control aquí, no me había dado cuenta. Bueno, mira, la ley Helms-Burton no se llama. En Cuba le dijeron le pusieron un nombre, la ley Helms-Burton. ¿Te acuerdas cómo demonizaban? Ponían la cara, los malos, que no están eso. ¿Por qué no le dijeron en Cuba cómo se llamaba la ley? Aquí está el nombre a la derecha. Cuban Liberty and Democracy Solidarity Libertad Act. La ley de la libertad y la democracia solidaria en Cuba. Quiere decir que está todas, y te voy a enseñar los artículos rapidito para que veas. Allá decían, y los comunistoides que están aquí dicen todavía que la ley Helms-Burton es asesina, que oprime, que al pueblo. Vamos a ver aquí, en ningún lado dice aquí quitarle los alimentos al pueblo. Al contrario, en ningún lado dice aquí que no se pueden hacer donaciones. Al contrario, en ningún lado dice aquí que no se puede mandar medicina. Al contrario, en ningún lado dice que los cubanos no pueden tener internet. Al contrario, Cuba es la que dice no vas a tener internet que te den ellos, no vas a tener estos canales de televisión, no vas a tener esta señal de radio. Esa es Cuba, eso no es los Estados Unidos. Eso fue todo lo contrario. Entonces esta ley la firmaron en marzo del 96. Y déjame ponerte la próxima. Y los artículos. Está hecha de 4 partes. Y las 4 partes de la ley Helms-Burton son el artículo 1, que dice fortalecer las sanciones internacionales en contra del gobierno de Castro. En ningún momento aquí dice sancionar al pueblo. ¿Cuáles son las sanciones al gobierno de Castro? Toda la cúpula militar, que ya desde el 96 ya estaba muy fuerte, que ya empezaron a construirse hoteles en contra de los hoteles, a frizarle el dinero que tenían al extranjero. Esas son las cosas del artículo 1. El artículo 2 decía asistencia a una Cuba libre e independiente. Y este es el C de medida, ahí es donde empezaron los famosos grants, otra vez los grandes para promover, facilitar. Y yo sé que hay mucha gente que no entiende los grants y dice, pero ¿cómo tanto dinero no han tumbado? Es que si ponen en la aplicación de ese grant, que es para hacer otra cosa, que mandar pancarta, que hacer una estación de radio y hacer directa, si ponen en ese grant, que es algo más que eso, no se lo dan. Porque el grant dice promover la democracia. No dice derrocar la democracia, lamentablemente, pero eso es lo que dice. Sí, no dice derrocar la dictadura, dice promover la democracia. Ajá, derrocar la dictadura. Entonces, lamentablemente, esas son las palabras. Y esto empezó con el artículo 2 de la Helms-Burton. Que ojo, los grants no públicos y que no se ven, que es la mayoría de los grants que da Chávez, que da Castro, es derrocar gobiernos constitucionales, no promover nada. Es derrocar. Ellos están invirtiendo en derrocar todos los gobiernos que no les cuadran. Y Estados Unidos invierte un poquito en promover, en que la gente de Cuba lea algo diferente, entienda que el mundo funciona de otra manera, pero le deja a los cubanos la posibilidad de, si quieren o no, seguir viviendo en ese sistema. No, ellos cuando mandan $2 millones en maleta para Colombia, asalta, quema, ataca, a todo el mal que tú puedas. Así es. Entonces, el título 3, protección, y me voy a tomar un poquitico con porque esto es muy importante, protección de la propiedad, de los derechos a la propiedad de los ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué pusieron esto aquí? Porque ya se veía en el 95 que el mundo se estaba abriendo a Cuba a pesar de todo. España estaba invirtiendo allá, los canadienses estaban viajando, los alemanes, los australianos, y entonces ahí hay unos cuantos acápites que le advierten a los bancos de los Estados Unidos. Con Cuba, no por discriminación, sino porque Cuba no paga. Hasta que paguen lo que deben, entonces después, eso es como el crédito. Si usted tiene una historia de eso, yo me acuerdo de la conversación que tú tuviste con los famosos médicos aquellos, y a mí no se me olvida ese pedazo. La excusa de tal señor ese fue, no, porque es que a nosotros no nos dan crédito. Bueno, señor, es que el crédito no funciona así. El crédito funciona, usted tiene que construirlo 5, 10 años internacionalmente también. Si usted no paga, usted no tiene crédito. Entonces, ¿cómo quieren que ahora la gente le siga mandando el dinero si han recibido billones y billones por los últimos 60 años y no han pagado un kilo? No, es que ya Rusia y China no le prestan. Entonces, ¿qué le va a prestar a Estados Unidos? Entonces, ese es el cuento de que toma todos los días. No, este es el último. No, mañana no más. ¿Quién se cree eso? Pues, Dios, no pueden. Es que además afuera de política, no pueden. Te voy a traer otro día unos documentos, una conversación entre Bank of America y JP Morgan, que son dos financieros de los Estados Unidos. Eso fue en el 2014 a raíz de los Obama. Dijeron, oye, emails que se desclasificaron, se filtraron, lo que fuera. Uno le decía al otro, oye, viste, hay una oportunidad en Cuba. ¿Qué vas a hacer con la política para hacer préstamo? Y unos días después le contesta a la gente de JP Morgan que estaban investigando, trabajaban en esas cosas, y le dice, nada, ni te metas. Veremos en 5 años qué pasa, pero ni te metas en eso porque Cuba no paga. Así mismo lo decía así, Cuba will never pay.
Entonces, ¿es el gobierno de los Estados Unidos? No, es que no hay ni confidencia. No hay confidencia de privado a privado. No la hay, porque no se la han ganado. ¿Entiendes? Cuba no ha permitido que los ciudadanos cubanos construyan una relación de negocio que sea creíble. Porque van la gente a invertir, abren un hotel, emplean a 3 o 4 cubanos y a los 2 años vienen y se lo quitan. Entonces esa persona perdió todo. Y por supuesto no va a decir, bueno, no fue el cubano, pero sí fue el gobierno de Cuba, ¿no? Y lamentablemente Cuba tiene muy mal la credibilidad. Entonces déjame darte los últimos 2 punticos rapidito y después te voy a decir otra cosa. Entonces me fue el PowerPoint. Ya, gracias. Y entonces, la protección de las propiedades es de los bancos. Te dice que los ciudadanos, ahí sí le prohíbe a los ciudadanos de los Estados Unidos invertir en Cuba. Le prohibía, en aquel momento que después Obama lo quitó, le prohibía a los ciudadanos americanos viajar a Cuba, porque los iban a estafar, porque los podían secuestrar, por todas las cosas que Cuba estaba haciendo. Le prohibía a los ciudadanos americanos hacer cualquier tipo de negocio a través de un tercer país que fuera a pagar a Cuba, porque siempre está el bicho que dice, ¿te acuerdas? Lo mando por Panamá, lo mando por aquí. Entonces, eso es la protección. Eso es para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, el último punto. Excluir a ciertos extranjeros. Y ahí, es que esto nunca se lo leyeron a Cuba. Y te dice, exclusión de los Estados Unidos, de todos los extranjeros que hayan confiscado propiedades a los Estados Unidos o que trafiquen en esa propiedad. Y ya ese era el último slide. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Todas esas propiedades que hablamos ahí, las 6,000 y pico demandas, siguen pendientes. Cuba nunca las pagó. Y aquí se sabe que cogieron esas casas, las pintaron, las vendieron. Y en los 90 empezaron no solo a dárselas a los cubanos, sino que empezaron a vendérselas a los extranjeros, a todos los amigotes que venían, ¿te acuerdas? A los Maradona, a toda esa gente. Empezaron a vender eso como si fuera de ellos. Y aquí empezaron a decir, pero acá, pues esto de cosas. No solo eso, sino los que traficaban, ya tenían dealers, real estates, por todo el mundo vendiendo propiedades en Cuba que no eran de ellos. Las obras de arte, todas las obras de arte que confiscaban, que todo eso está catalogado, eso no se va a quedar así. Todas las obras de arte que vendía Eusebio Leal por todos lados, eso no lo pintó Eusebio Leal. No todas eran de artistas del 60 para acá. La mayoría de las cosas más ricas de José María Laviná, todas esas cosas, los libros, todas las historias, todo, era de antes, de cuando Cuba era Cuba. Y entonces todo eso, el último artículo es para que esas cosas no se quedaran impunes, para que esa gente no pudieran venir. Si usted tiene propiedad allá que le pertenecía a quien aquí, está documentado, no puede entrar. Definitivamente los militares de Gaesa, toda esta gente que trafican eso, no pueden entrar. Ahora, eso es lo que dice la ley. Desafortunadamente, eso te lo dejaría para último, porque eso es más largo. Desafortunadamente, después de Obama, se empezó a romper la línea de la ley. Y cada año que pasa, pues se afloja más. No es que la estén aflojando a propósito, es que nadie la está aplicando. ¿Entiendes? Por eso es que los barcos están entrando. Ahora menos que nunca hay una excusa para el embarco. Entran barcos con barco, entran barcos con comida. Cuba compra lo que le da la gana. Cuba hace un hotel cada 2 semanas nuevo de paquete. Venden teléfonos. ¿Dónde sacan los iPhone 12 esos nuevos paquetes para vendérselo a la gente en $2,000? ¿De dónde lo sacan? Para eso no hay excusa del embargo. Los aire acondicionados ensamblados en Miami. Y una cosa que un abogado me llamó y le vamos a dar un tratamiento. Hay una demanda de la Bacardí contra el gobierno de Obama, abierta. Porque la Bacardí no se explica cómo es posible que si hay un embargo precisamente producto de esas confiscaciones, el gobierno de Obama presionó al Departamento del Tesoro para esta cadena de registraciones, es decir, propiedades que incluso tú me robaste a norteamericanos y a cubanos, y que por lo cual hay una ley de comercio con el enemigo. Entonces, de no comercio con el enemigo, no, yo te voy a dejar que tú lo que me robaste me lo vendas legalmente, me registres aquí la marca y me la vendas en Estados Unidos. Todo eso fue para congraciarse, vamos a conversar, yo quiero ser el tipo que va, todo eso. Y hay una demanda de la Bacardí abierta con eso, que además se han vencido muchos plazos, pero bueno, la Bacardí tiene billetes para echarle la pelea hasta el último momento, porque violaron la ley. El gobierno de Barack Obama violó la propia ley de los Estados Unidos con tal de lograr ese acercamiento que al final la dictadura le mandó a meter por donde mejor le cabía. Exacto. Y es más allá. Acuérdate, todos esos hoteles
todos los meleas se construyeron en tierra, que como estaban cerca de la costa y eran prime real estate, eso le pertenecía a alguien aquí, se los quitaron. Y ahora el problema no es solo con Cuba, el problema es con los dueños de los hoteles, porque sabes que Santa tiene, yo no sé, 50, 51% de share de lo que hace el hotel. Entonces el problema va a seguir, y por eso es que se maneja mucho aquí que Europa y mucha de esta gente están lobby de que no se le hagan sanciones a Cuba, porque ya hay mucho billete, muchos de esos hoteles, muchos de esos negocios. Ellos saben que están en tierras que no le pertenecen. Ellos pagaron por algo que era ilegal. ¿Entiendes? Le compraron, como usted compra un televisor robado. Después, por supuesto, no quiere que cojan al ladrón. Exacto. Pero a nivel, ¿sabes? A nivel de tierra y eso. Sí, porque entonces, ¿qué hace la dictadura? Le quita una vaquería a mi abuelo, se la roba y entonces se la vende a un empresario español. Entonces mi abuelo, que ahora es ciudadano americano y sus hijos y su hijo también, y que tiene un caso abierto aquí contra la dictadura, bueno, hay una ley para proteger eso, por lo menos en la memoria histórica. Así que tarde o temprano, pero ya tengo entendido que hay inversionistas españoles chillando goma, que han querido entrar a los Estados Unidos y le han dicho no puedes entrar. Ajá. Y hay una, bueno, eso estaba para el último programa, ya hay una demanda, la primera salió y se le aprobó. Se me fue, te digo de lo que fue. La primera gran demanda de esta que se empezaron a procesar, pues ya pasó. Y los comunistas son bichos. Ellos dijeron, si nosotros lavamos un poco la culpa, entonces la culpa, no, a mí no me mire, el hotel es de los españoles. ¿Entiendes? Pero no se va a quedar así. Va a haber eventualmente, yo no sé cuándo, va a haber. Pero mientras Cuba siga haciendo eso, no reconozca eso, no, como decía Pisa, no suelte los presos políticos, no demuestre. Lo que quieren aquí es que Cuba demuestre moverse hacia la democracia. Mientras no tomen esos pasos, ¿qué presidente? Bueno, además, ¿qué presidente pudiera hacer algo que representara al pueblo de los Estados Unidos? Que darle una amnistía a un ladrón. No creo. Bueno, es que ir a favor de la dictadura es ir contra no solo el pueblo cubano, es ir contra el pueblo norteamericano también. Es darle una galletada a los propios norteamericanos que nunca recibieron justicia ni indemnización por nada. Así que evidentemente no es la línea correcta. Un abrazo, Raidel. Gracias por esta segunda etapa que hemos cubierto en la historia de estas relaciones. Y bueno, te esperamos mañana. Entonces, ¿mañana es el capítulo final? ¿O pasado? Podríamos ser los jueves, porque mañana tengo una cosa a las 2. Ok, pero falta un capítulo. Definitivamente. El jueves, si puedes el jueves, lo hacemos, si no, como tú quieras. No, yo estoy a tu servicio. Así que el jueves estamos aquí. Hay 2.151 cubanos libres conectados y muy agradecidos de toda esta información que tú has podido compilar. Así que, y el viernes vamos a hacer entonces un gran debate. Okay. Sobre todo lo que hemos aprendido y vamos a tratar de ver diferentes perspectivas y diferentes cosas. Gracias, hermano. Gracias a ti, Alex. Gracias. Abrazo.